daros las gracias a ti, Carla, por tu entrega y por tu dedicación. Siempre estás presente en todas las cosas que se están cociendo en estos momentos y me alegra mucho verte siempre, pues que una persona joven como tú esté tan implicada en todos los procesos de cambio me parece precioso y muy alentador para todos. Y luego a tu madre, a Pilar. Pilar, Dios mío, es que eres un clásico que tengo que darte las gracias también por el amor que pones en las cosas. Que Dios te bendiga porque la verdad es que estás preciosa y estás muy entregada siempre a ayudar a los demás. Bueno, chicos, pues yo, algunos me conocéis y ya sabéis que me gusta ser un poco rompedora de las cosas. Lleváis unas cuantas horas sentados, quietos, y eso deja el cerebro pues con una poca capacidad de absorción. Entonces me gustaría proponeros un ejercicio pequeño de Kundalini Yoga. Vamos a estar apenas un minuto o un par de minutos, pero que nos va a activar. Podríamos hacer unas respiraciones y podríamos hacer, pero sé que otros compañeros lo han hecho esta mañana. Entonces, para que probéis una cosa diferente, yo os propongo un ejercicio de Kundalini Yoga que es muy activador, que es muy revulsivo. Nosotros lo hacemos mucho en los talleres y activa sobre todo nuestro plexo cardíaco, que es lo que nos interesa. Vamos a hablar mucho del corazón y tenemos que tener esto bien activo, ¿no? Entonces os voy a poner una música y simplemente lo podemos hacer sentados. Vamos a darnos con las palmas de las manos un golpe en los muslos y luego cruzando las manos en nuestro plexo cardíaco. O sea, sería primero en las piernas y después en el plexo cardíaco. La música es muy animada, es Hare Govinda, seguramente lo conoceréis. Y en un momento determinado hay una pausa musical, o sea, la música, lo voy a hacer yo en principio, es muslos, plexo, más o menos el ritmo es Hare Govinda, Hare Govinda, Hare Govinda, Mahanahe, Sarvasakti, 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 Mahanahe. Ahí hay una pausa, hemos de dar una palmada al frente, dos golpecitos y arriba, así, pero como soltando fuera todas las cosas que no queremos en nuestra vida. Hay veces que se nos han acumulado trajes viejos, que se nos han quedado pequeños, que se nos han acumulado creencias, que se nos han acumulado teorías que están ahí ocupando un espacio. Pues yo os invito a que aprovechemos este momento para soltar, para descargarnos de todo eso que nos sobra, de preocupaciones, incluso de enfermedades, de cualquier cosa que queremos soltar porque necesitamos crear espacio vacío para que se llene de cosas nuevas, de lo importante que va a llegar a nuestra vida. Así que si os parece, ponemos la música y enseguida vais a coger el ritmo. Van a ser apenas un par de minutos, pero yo sé que después vamos a quedar todos mucho más libres, mucho más ligeros, mucho más despiertos y con la atención puesta en lo que vamos a hablar a continuación. ¿Os parece? Pues empezamos. Hare Govinda, Hare Govinda, Hare Govinda Mahanahe, Seva Shakti, Seva Shakti, Seva Shakti Mahanahe. Palmada, dos, arriba. Mahanahe, Mahanahe, Hare Govinda, Hare Govinda, Hare Govinda Mahanahe, Seva Shakti, Seva Shakti, Seva Shakti Mahanahe. Palmada. Mahanahe.
La última. Muchas gracias a todos. Por lo menos ahora seguro que tenemos más fácilmente la posibilidad de conectar con la presencia, con el momento presente del aquí y el ahora. Bueno, pues me gustaría, vamos a hablar de las potencialidades del corazón. Tengo pues unas cuantas diapositivas también para compartir con todos vosotros, pero me gustaría comentaros un poquito un recorrido que he hecho no hace mucho tiempo. Algunos de vosotros lo sabéis. Yo fui uno de los primeros diagnosticados de COVID-19 en Madrid. A primeros de marzo me diagnosticaron una neumonía bilateral y me hicieron las pruebas en el hospital, me dejaron allí ingresada y aislada y me dijeron que tenía COVID-19 y que tenía que estar en un periodo de aislamiento. Y fue me gustaría que por un momento os pusierais en el lugar de alguien que está desarrollando su actividad, su vida normal, trabajando, con la vida familiar, y de pronto, sin darte cuenta, en un momento te encuentras en un hospital, en una habitación aislada, ves a las enfermeras una o dos veces al día, se abre la puerta de vez en cuando para que alguien te pase una bandeja de comida. Tenía móvil, pero es verdad que con la máscara del oxígeno era muy incómodo hablar, entonces de pronto me encontré pues de la María activa, trabajadora, comprometida en mil cosas, me encontré pues con que la vida, luego entendí por qué, me estaba regalando una oportunidad de parar, de encontrarme con el silencio, de mirar un poco hacia adentro, de ver qué estaba pasando en mi vida, qué estaba haciendo, cómo estaba funcionando y de enfrentarme también con el miedo. Había una televisión en la habitación y las noticias que emitían eran terribles, eran todas de infundir mucho miedo, ¿no? No tuve miedo, la verdad es que no tuve miedo, porque sentía que no era mi momento, que seguramente no me iba a marchar, pero sí quiero deciros que estuve en un lugar curioso en el que no sé si había estado alguna vez, pero lo que sí es cierto es que no me resultaba extraño. Estaba en un lugar donde no tenía ningún estímulo sensorial, ni oía, ni había ruidos, ni sensaciones táctiles, ni nada, silencio total, un vacío, pero muy acogedor. Yo decía, estoy como dentro de una naranja, veo una piel de color naranja alrededor y ahí estoy en esa burbuja. Y me daba cuenta en ese momento, solamente una idea atravesaba ese espacio, y era que María podía irse hacia un lado o podía irse hacia el otro. Era ese lugar de tránsito que igual me resultaba familiar porque a lo mejor es ese lugar en el que nos encontramos, esa conciencia mandálica, esa conciencia global en el que nos encontramos antes de venir a este mundo, antes de encarnar, cuando estamos a punto de viajar hacia el vientre de nuestra madre. Yo creo que era ese lugar. Y fue algo muy curioso. Pasé más o menos la segunda noche, no podía conciliar el sueño y a través de la ventana, desde la cama, veía pues las luces de los pocos coches que pasaban. Ya se había decretado el estado de alarma, no se podía mover el personal por allí.
y vi un amanecer bellísimo, precioso, tan precioso que me levanté de la cama y me fui hasta la ventana para mirarlo bien. Y era una gama de colores, era de una belleza tal, el sol saliendo y todo, franjas de colores pastel, bellísimos, bellísimos. Y entonces vi en primer plano un arbolito que era, como os digo, primeros de marzo, 10, 12 de marzo, un arbolito que estaba despuntando las yemas de la primavera. Estaba pelado, no había hojas, pero tenía pues esas pequeñas bolitas que son las yemas cuando están a punto de abrirse, ¿no? Y entonces dije, la vida se abre paso, la vida se abre paso. Y ese pensamiento hizo algo que yo no buscaba y que me trajo para este lado, me trajo para este lado. Y a partir de ese momento, las medicinas que hasta entonces no hacían efecto, yo fui de las primeras, con lo cual ahora tengo el informe médico y me horrorizo cuando oigo a los médicos decir, esto es malísimo, esto, todas las cosas terribles que me pusieron a mí, porque tenían que probar, porque no había experiencia, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso malísimo que me pusieron, yo salí adelante. Fueron 20 días lo que duró todo el proceso, desde que entré en el hospital hasta que logré recuperar mi capacidad pulmonar y ya podía respirar normalmente. Y en ese tiempo, pues a mí siempre me acompaña un cuaderno, es mi mejor compañero. Pues escribí muchas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Hacia dónde me lleva esta experiencia? Y hice una revisión de lo que había pasado en mi vida en las últimas semanas. Y me di cuenta de que en los últimos meses, por circunstancias familiares, yo había estado muy involucrada en procesos de enfermedad de una persona cercana. Y cuando terminó esa implicación tan intensa, me puse a trabajar intentando recuperar todo lo que había hecho, lo que no había podido hacer en esos meses de inactividad. Me puse a trabajar, pero como una loca, como si no hubiera un mañana. Venga, venga, venga. Trabajaba 12, 14 horas en el ordenador, sentada, generando materiales para los talleres, haciendo muchas cosas. Y eso no era sostenible, igual que tampoco es sostenible para el planeta el tipo de vida que llevamos, el agotamiento de los recursos, el crecimiento sin freno, el consumo, la falta de relación humana, la potenciación de tanta comunicación virtual, no auténtica, no verdadera, la falta de tiempo, todas esas cosas que a mí me afectaban. Yo formaba parte de ese círculo, pero seguramente también todos vosotros, porque estábamos todos enredados recorriendo una rueda de un hámster en la que no avanzábamos, que no nos llevaba a ninguna parte, pero que no podíamos parar. Pues a María la vida le paró de esta manera y hoy doy gracias a esa experiencia porque de verdad que eso me ayudó a colocarme, me ayudó a recolocar pues mi manera de enfocar la vida, de afrontar las cosas. Y ese camino que yo realicé a través del proceso de la enfermedad tiene mucho que ver con algo en lo que llevo trabajando pues 20 años, ¿no? Que es el despertar de la inteligencia del corazón. El corazón, ya sabéis muchos de vosotros, no es esa bomba que está en nuestro cuerpo para bombear la sangre a todos los órganos. No, el corazón tampoco es esa cosa romántica de las películas de Hollywood. El corazón y la neurociencia, la neuropsicología, la neurocardiología han hecho muchísimos experimentos, muchísimas pruebas en las que han estado involucrados
prestigiosas universidades como la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la Universidad de Oxford aquí en Europa, en Inglaterra, el Instituto para la Investigación de la Persona en Canadá, en Quebec, y sobre todo el Instituto GERMAT de California. Todas esas instituciones han desarrollado aparatos y han hecho muchísimos experimentos y muchas mediciones que demuestran que el corazón no es un órgano sin más, que el corazón contiene un pequeño cerebro y es capaz de realizar las funciones de un cerebro, de un sistema nervioso, pues autónomo, independientemente del cerebro de nuestra cabeza. Esos estudios comenzaron en la última década del año de 1990 del siglo pasado y se empezaron a publicar cosas a partir del 2003. Pues en 1999 un grupo de compañeros y yo nos pusimos de acuerdo para desarrollar esa inteligencia del corazón. Teníamos la ventaja de que habíamos visitado muchas comunidades indígenas que nos habían, en las que habíamos sido testigos de las cosas sorprendentes que se conseguían con un tipo de sabiduría ancestral que no tenía nada que ver con nuestra formación académica, con todo lo que nosotros sabemos en Occidente, ¿no? Entonces fue muy rico, fue un proceso largo. Y bueno, pues a partir de 2006, 2007 empezamos a hacer pequeños intentos para ponerlo en marcha con grupos y bueno, de eso es lo que os quiero hablar, de cómo despertar la inteligencia del corazón. ¿Y por qué es ahora importante lo del corazón? Pues es muy importante por una cosa muy sencilla, amigos, amigas. La situación a la que hemos llegado, esta tremenda de incertidumbre, de desasosiego, de frustración que estamos viviendo cada uno como podemos, pues ha sido creada por nuestras estructuras de pensamiento, ha sido creada dentro del territorio de la mente. Es la mente la que nos ha ayudado, o que nos ha facilitado o ha hecho que nosotros organicemos las cosas de esta manera, que las relaciones sean así, que la sociedad sea así, que la medicina sea así, que la educación, todas las cosas que nos rodean en cualquier ámbito donde miremos, lo hemos creado desde nuestro desarrollo mental, desde nuestro desarrollo intelectual. Y ha sido fantástico y no se trata de demonizar a la mente, pero tenemos una coyuntura muy especial, una oportunidad que nos ha pillado por sorpresa a todos. Y es, vale, estamos aquí. Einstein decía algo muy inteligente y es que ningún problema se puede resolver en el mismo nivel en el que se creó. Eso quiere decir que si hemos creado desde la mente todo esto que tenemos en este momento, tendríamos que, pues como dicen en música, subir una octava mayor, verlo desde otro prisma, con otra perspectiva, para poder tener más datos, para ser capaces de identificar cosas que solamente se pueden ver en la distancia, cuando te alejas un poquito, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Os voy a compartir la pantalla. Bueno, primero quiero hablaros de que me acompañéis en ese recorrido. Imaginaos que vamos a ir a una senda para despertar el corazón. Y me gustaría empezar con esta frase que, bueno, pues curiosamente la han utilizado muchos políticos, muchas personas de nuestro entorno, que dice, yo la he recogido teóricamente de las culturas indígenas de América del Norte. Ellos dicen, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no soy yo, entonces ¿quién ha de ser? Transitar por el sendero del corazón es un gran honor. Todo ser humano cuenta con la opción de caminar por este sendero, pero muy pocos decidirán hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes actuar y comportarte como lo harían todos los demás. Tendrás una persona que aprende a mirar a su interior, que se hace completamente responsable de sí misma, que ora,
que medita, que desarrolla su espíritu de servicio. En definitiva, tienes que tomar la decisión de hacerte un guerrero pacífico. ¿Qué decidirás hacer hoy?, se preguntan estos pueblos. Y después piden: Gran Espíritu, condúceme al sendero del corazón. Posiblemente ellos saben que desde la mente es mucho más difícil manejar la situación. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está libre como estaba hace muchos años. Hablo de 300, 400, 500 años. Nuestra mente está tremendamente condicionada. En la unidad de información que somos cada uno de nosotros está lo que hemos estudiado, nuestras experiencias, aquello en lo que creemos, aquello que sabemos, nuestras limitaciones, nuestras desconfianzas, nuestras filias y fobias. Entonces, todas las decisiones que tomamos desde la mente están condicionadas de alguna manera por todo eso. Y están condicionadas sobre todo de cara al miedo. Os explico por qué. Mirad, cambiar una ruta neuronal, o sea, un pensamiento, imaginaros que es como una ruta neuronal, como que la persona, la primera vez que tiene ese recorrido, ese pensamiento, esa idea, va con un machete abriéndose paso entre un bosque intrincado, ¿vale? Que es el cerebro. La siguiente vez que recorre ese mismo sendero, ese mismo camino, es mucho más fácil, ya lo tiene más fácil de recorrer. La siguiente todavía más, y así sucesivamente. Entonces nuestro cerebro está plagado de patrones de comportamiento, de funcionamientos que han funcionado y han resultado bien en una determinada época de nuestra vida y los hemos tomado como firmes. Entonces, cambiar cualquiera de esos pensamientos supone un esfuerzo grande. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que el cerebro prefiere decir, pues no quiero hacer el esfuerzo. Aquello que decían nuestros abuelos, de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pues es una frase tristísima y es una negación del crecimiento y de la vida en sí. ¿Por qué? Porque en el cambio, en lo nuevo, en dejar esa zona de confort en la que nuestro cerebro nos quiere mantener, está la posibilidad de crecer, de aprender, de generar, de volver otra vez a conectar con la fuerza interior que tenemos cada ser humano y que no es otra cosa que la capacidad, la certeza de que podemos enfrentarnos a cualquier cosa que la vida nos presente, cualquier reto, cualquier desafío. Bueno, vamos con las potencialidades y las capacidades del corazón, que como ya os digo, no puedo extenderme mucho, pero están absolutamente avaladas por la ciencia. Hay aparatos, hay sensores que ya pueden recoger todo eso. El primero es que el corazón tiene un cerebro. En el año 91, como os digo, se descubrió, no tengo por aquí el autor, que teníamos un pequeño, lo que llamaron el pequeño cerebro del corazón. Era uno de los científicos del Instituto Hermann. Descubrieron que las células del corazón no solamente eran, había células musculares, evidentemente, pero había un 60 o un 65% de células nerviosas que se comportaban exactamente igual que las neuronas de nuestro cerebro, que tenían conexiones neuronales entre ellas, que tenían células de apoyo, proteínas, que generaban neurotransmisores para seguir comunicando la información. Ese pequeño cerebro del corazón permitía tomar decisiones, permitía aprender, permitía adquirir nuevas áreas de conocimiento que no estaban abarcadas o no estaban hasta ese momento ocupadas por la mente. Entonces, esa inteligencia del corazón, como os decía al principio, no es que sea un órgano romántico y que podamos pensar ni siquiera desde la metafísica. El corazón es un estado de conciencia inteligente que nos conecta con algo superior que hasta ahora los seres humanos no habíamos tocado, pero que ya muchos grandes pensadores, por ejemplo, Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, pues él anunció desde
finales del siglo XX, que a principios del siglo XXI, en las primeras décadas, el ser humano se iba a enfrentar a despertar la inteligencia del corazón, a descubrir cómo tomar decisiones, cómo gestionar su vida a través del corazón. Y hay otros muchos grandes pensadores que, bueno, en el lenguaje popular encontramos muchas frases de esta persona habla con el corazón, lo ha hecho con todo el corazón, pone el corazón cuando canta. Todas esas cosas son como decir lo más de una persona, ¿no? El corazón y el cerebro son dos órganos que están conectados a nivel neurológico, como os decía, también a nivel bioquímico, a nivel biofísico, a través de los latidos, de las ondas de presión de los latidos. Energéticamente, la energía electromagnética que emite nuestro corazón es 5.000 veces más potente que la que emite nuestro cerebro. Se puede recoger el campo electromagnético que genera nuestro corazón hasta 4 o 5 metros de distancia. Se pueden hacer mediciones de cómo el corazón es capaz de generar, cuando afecta a nuestro sistema glandular, cómo genera hormonas, por ejemplo, la ANF, que contrarresta los efectos del estrés. El estrés y el cortisol son una de las cosas que a mí me llevaron al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, pero son venenos que tenemos, llegan a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y ese campo electromagnético lo que hace es conectarnos con los demás de una manera diferente a como lo hacemos normalmente, de la palabra, del tacto. Esa energía que emite nuestro corazón es captada inmediatamente por el corazón de la otra persona. Se han hecho, como os digo, muchísimas, si queréis entrar en nuestra página web, en la revista, que luego os pondré la dirección, hay un montón de artículos donde hablan de todos esos experimentos, ¿no? Ese campo que nosotros generamos desde el corazón, como os digo, se comunica con las personas que están a nuestro alrededor, lo comparten y se va extendiendo. De manera que han descubierto algo sorprendente, y es que ese campo emocional que nosotros emitimos genera alteraciones en el campo electromagnético de la Tierra, genera mediciones que han recogido los sensores de los satélites que rodean a nuestro planeta, ¿no? Bueno, el cerebro del corazón envía más información al cerebro de la cabeza que viceversa. Eso también está comprobado. Esta la vamos a pasar para que no nos entretengamos mucho. Habla un poco de la evolución de la inteligencia. Tenemos desde el corazón dos tipos de funcionamientos. Una que es cuando nuestro corazón está emitiendo emociones, pensamientos y sentimientos positivos, se generan unas ondas de frecuencia que se llama frecuencia coherente, frecuencia armónica. Dile a Cristina que venga. Cuando nosotros emitimos emociones negativas, nuestras ondas del corazón, la frecuencia cardíaca, resulta que tiene ondas desincronizadas y tiene alteraciones que se transmiten a todos los órganos de nuestro cuerpo. De tal manera, el anterior, perdonad que me he pasado una. No puedo volver para atrás. Bueno, de tal manera que cuando la persona está con... Pero si es esto. No me estáis viendo con el vídeo en directo, ¿verdad? Hacedme alguna señal. María, no se te ve a ti, pero se ve la presentación. Se ve la foto. Vale. Bueno, el amor del corazón, como os decía, no es una emoción, sino un estado de conciencia inteligente. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza áreas neuronales que tienen que ver con la percepción. Y esa información nos hace ver la realidad que vivimos de una forma diferente. Fijaros lo importante que es ahora en este momento. En este momento es fundamental no dejarse arrastrar por el miedo, es fundamental no dejarse contagiar por el campo emocional de tristeza, de frustración, de soledad, de desesperanza y de tantas cosas malas, de desconfianza que se está generando a nuestro alrededor. Es importantísimo retornar de alguna manera al corazón para interpretar la realidad desde ahí, sin estar, es como si tuviéramos un cerebro virgen sin estar condicionado por lo que está las experiencias anteriores, ¿no?
¿Qué hace el corazón? Pues es capaz de generar pensamientos, emociones y sentimientos positivos. Es capaz... Ay, perdonad. Es que se me ha pasado una que me parecía importante. A ver. ¿Pero qué ocurre? Bueno, No pasa os iba a hablar de las cualidades del corazón. Es la diapositiva anterior, pero esta es. Ahí está. Esta es. La puesta en práctica, la apertura es importantísimo, la atención, la escucha sin juicio, eso es importantísimo. En este momento la mayoría de la gente está o buscando culpables o buscando salvadores. Esas son las dos polaridades que tenemos. Genera cooperación, genera confianza, es capaz de aceptar las diferencias, de afrontar retos, tiene coraje, tiene valor, tiene lo que nos podría hacer salir de esta situación de una manera más fácil, tiene tendencia a la unión. ¿Cuáles son los enemigos? Los miedos, los deseos. Hay 3 deseos fundamentales. Las ansias tienen que ver con la letra P, para que os acordéis. El poder, el placer y el pánico. Esas 3 cosas forman un triángulo tremendo sobre el que se ha construido muchas de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Los apegos. Algo nos ha salido bien, lo queremos momificar, lo dejamos para siempre en nuestra vida. El ansia de poder, como ya os decía, la soberbia, el individualismo, el egoísmo. ¿Cómo activar el circuito del corazón? Pues hay que dejar a la mente el papel de observador. La mente debe estar presente, tiene que ser testigo, pero sin tomar partido hasta que el corazón diga la dirección, marque la dirección. Es importantísimo en cualquier momento tomar conciencia de que nuestros pensamientos tienen influencia sobre nuestras emociones y que por tanto es importantísimo escoger pensamientos, emociones positivas que nos hagan sentir bien. Es importantísimo conectar con nuestra intuición, confiar en ella. La intuición no es otra cosa que sacar el máximo potencial en los 2 hemisferios cerebrales y de esa resultante sale una idea que es importante que mantener, que es importante a seguir. Y reconocer, identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones para poder responder. La práctica del silencio es importantísimo. Yo todos los días necesito una dieta de un tiempo prudencial sin ningún tipo de estímulo de televisión, de información, porque la televisión asusta mucho, pero las redes sociales también asustan mucho si no tienes cuidado y no sabes elegir bien los contenidos. Entonces, la posibilidad de estar en silencio contigo mismo te hace descubrir eso que Jung decía, mirar hacia el interior para buscar las respuestas, ¿no? Recuperar la conexión con la naturaleza, eso es vital. La naturaleza es fuente de sabiduría. Los árboles han sido guardianes del conocimiento según todas las culturas desde hace muchísimo tiempo. Vivir de vez en cuando la soledad, no pasa nada por estar solo, porque eso te hace sentirte bien contigo mismo. Tener todo lo que decían los compañeros esta mañana, autoestima, tener autoconfianza, tener autodominio, todas esas cualidades importantes se pueden conseguir identificándote contigo mismo. Hacer de manera disciplinada todos los días alguna práctica de meditación, de relajación, de contemplación, de oración, con lo que cada uno se sienta más afín. Es importantísimo para subir un poco ese renglón de la página. Imaginaros que estamos viviendo una realidad en un renglón de la página y necesitamos colocarnos en el siguiente. Cuidar del entorno. Cuando tú cuidas tu entorno, cuando a ti te rodea el orden, cuando te rodean la limpieza, cuando te rodea la belleza, generas esos mismos sentimientos dentro de ti. Trabajar en grupo. Los mayores aprendizajes se realizan en grupo. El grupo es una herramienta de trabajo fantástica porque nos ayuda a superar nuestras pequeñas limitaciones, apoyándonos de una manera simbiótica, recibiendo el apoyo, los conocimientos, la enseñanza de los demás. Vivir con sencillez.
estos días, estos meses que hemos tenido que hacer pocas cosas y vivir con lo importante, no con lo urgente, sino con lo importante, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de la sencillez, de que lo importante pues siempre son tus seres queridos, tu familia, tus amigos, que lo importante es que tú te sientas bien haciendo las cosas que haces, etcétera. Y cuando tengas alguna duda y cuando no sepas qué hacer, mi consejo es que siempre preguntes a tu corazón, que te pongas la mano en el corazón y preguntes, ¿cómo haría mi corazón? ¿Cómo resolvería mi corazón esta situación? ¿Cómo puedo superar este problema? ¿Cómo puedo ayudar en este momento a tal persona? ¿Cómo puedo gestionar esto? El corazón, cuando tú le preguntas cómo, siempre responde con una acción. Siempre nos dice de tal manera. Siempre dice algo, no te dice una idea, sino una propuesta. Y bueno, en el corazón hay que abrirse a la magia, a otras realidades distintas, hay que avanzar sin miedo porque todo está por descubrir, hay que acceder a nuevos territorios, identificar tus recursos internos. Hay recursos que están en el interior de cada uno de nosotros de manera intacta, están ahí y están sin explorar porque igual la mente no nos ha dejado vivirlos, no nos ha dejado expresarlos, pero están ahí esperando ser activados. Y conectar con la fuerza de la naturaleza y preguntarnos, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Seguramente haríamos muchas cosas hermosas para nosotros, pero también para el planeta. Pues María, muchísimas gracias. ¿Ya hemos terminado? Ya vamos un pelín tarde, si quieres concluir con cualquier cosita. Sí, voy a hablar un segundito de unas emociones que son tremendamente peligrosas en este momento, que son la ira, la rabia, la envidia, pero sobre todo la queja y la crítica. Esas son tremendas. Y dos emociones muy importantes en las que nos podemos apoyar, que es la fluidez, que es la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos y fluir con los acontecimientos para gestionarlos de la mejor manera, y la elevación, que es esa emoción que surge cuando sacamos algo del interior, cuando vemos acciones bonitas en otras personas y nosotros imitamos eso, ¿no? Es el miedo el que cierra los canales de expresión energética de ese corazón, y cuando el corazón se abre en grupo, se multiplican los efectos. Por eso es importante a nivel social, en estos momentos, centrarnos en nuestro corazón, escuchar la voz del corazón, la sabiduría del corazón y dejar un poco el mundo de la mente en ese silencio que necesitamos. El caminante del corazón solo va a tener como guía de cuanto haga, diga y piense a su corazón. Entonces, eso es mi invitación, a que las personas que nos están escuchando abran su mente y su corazón hacia esos nuevos territorios de la conciencia, que se den cuenta de la importancia del momento que estamos pasando, que es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, y que escuchen, acallen el ruido de la mente para escuchar la voz del corazón. Siento mucho que haya ido todo tan rápido, pero el tiempo siempre nos juega estas pasadas. Cualquier consulta, cualquier duda, ahí están nuestros datos para que nos podáis localizar y podéis conectaros con nosotros, o bien a través de la revista o bien a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ha sido un placer, como siempre, participar en ello. Muchísimas gracias a ti, María.